Ahí está. Continuamos. Aquí estamos de nuevo en este encuentro Camino al Maestro Corazón. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la clase anterior, el encuentro anterior, que tiene que ver con los espíritus, los Ben-Shem. ¿Recuerdan que vimos la dinámica de los Ben-Shem, cómo implicaban, que son 5? Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Y cómo esa dinámica genera un patrón o un síndrome, y cómo desde la medicina china ellos también lo veían hace miles de años, como lo vemos hoy, ¿no? Que está relacionado con una cuestión de una funcionabilidad a nivel de la mente, cómo la mente es lo que primero le interesa. En todos los tratamientos que se hace en cuanto a la medicina tradicional china, se busca reequilibrar este Ben Shen. En principio el Shen, que es el director, el rector de todas las emociones, porque en realidad cada una de las emociones son manifestaciones diferentes del mismo Shem, de la misma energía, del mismo Ben Shen, que se manifiesta de distintas formas, y en el caso eh, del Shen, que vamos a ver más adelante, todas las emociones luego toman distintas facetas de una misma energía originaria. Entonces lo que vamos a ver es lo que se le llama la nosogénesis, que es un modelo mente, emoción y cuerpo. Eso es lo de lo que habla la nosogénesis, modelo mente, emoción y cuerpo. Y entonces se sostiene en que el ser humano es una eh, energía, le llaman el tai chi. El ser humano manifiesta la máxima expresión del chi a nivel humano y es un reflejo de la estructura global de la realidad. Todo lo que existe afuera, en el micromundo cercano de nosotros mismos, en el planeta como en el cosmos, somos un reflejo de esa estructura interdimensional, energética, y que tiene una manera evolutiva, y esto es lo que sostiene la energía o el movimiento del yin y el yang, que conocemos tanto los que nos gusta medicina china, y por ahí que, aunque no estemos en ese campo, lo hemos sentido nombrar mucho, que permite el proceso evolutivo y que tiene que ver con esas leyes del yin y yang que permiten no solo el proceso evolutivo, sino que permiten el sostenimiento de la homeostasis, la retroalimentación del equilibrio a nivel de la vida. Equilibrio o desequilibrio, depende, ¿no? Podemos estar en el equilibrio, podemos estar en el desequilibrio. En general estamos en un intermedio energético. Entonces, cuando hablamos de nosogénesis, hablamos de un modelo bioenergético que incluye el cuerpo físico con todos sus procesos, ¿sí? Vendría a ser el vehículo, la mente como el gran disparador de todos los procesos emocionales y físicos a nivel del cuerpo. Entonces, se intenta buscar como una energía funcional, una energía virtual, una energía que vaya a ir manifestándose en estos procesos y en esta diversificación de emociones, pensamientos, diversificación de emociones, que van a generar distintos signos o síndromes, y esa es la impronta que cada Ben Shen le da al camino evolutivo de cada individuo en este plano, ¿no? A lo que ha venido a evolucionar. Bien, entonces, cuando hablamos de enfermedad para la medicina tradicional china, desde esta mirada de cosmogonía, desde la filosofía, desde la concepción más profunda que sustenta la estructura de la medicina tradicional china, cuando hablamos de enfermedad, lo venimos repitiendo hace rato, estamos hablando de un desequilibrio bioenergético, un desequilibrio de lo que se le llama el tai chi humano, ¿sí? Todas las dimensiones del chi manifestadas en el ser humano, ¿no? Recuerden que nosotros somos un conjunto de sustancias vitales, órganos, tejidos, células, átomos, estructuras, conexiones, inteligencias funcionales, procesos permanentemente biológicos de retroalimentación, procesos propios que sostienen la vida, como puede ser un proceso digestivo, y también procesos propios que impactan en la calidad de vida, como puede ser un proceso de interpretación psicoemocional. Toda esa complejidad que somos en todas nuestras dimensiones es lo que trata la nosogénesis desde el enfoque de los Ben Shen, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros hablamos de Ben Shen, estamos hablando de la estructura, los cimientos de la construcción de una casa. De ahí se van a determinar los patrones generales, estructurales de las personalidades, de los
de las manifestaciones del chi en ese chi humano, ¿sí? Entonces, lo que primero se busca en esta mirada, en esta cosmogonía psicológica, se busca encontrar cuáles son los reflejos de la mente al entorno, ¿sí? ¿Cuáles son los reflejos que nuestra mente se activan frente a nuestro entorno? Y eso, lo que nosotros diríamos como palabras, otro tipo de palabras, serían cuáles son nuestros patrones de acción y reacción, cuáles son nuestros mandatos, de qué lugar respondemos, activamos o desactivamos lo que recibimos como estímulo de la afuera. ¿Mm? Recuerden que el entorno nos influye en todos los campos y en todas las dimensiones. Entonces, eso es lo que detectar ese impulso que activa y dispara mecanismos sinápticos, porque la mente, a través de sus pensamientos, producen estos mecanismos sinápticos, estos caminos de pensamiento, emoción, que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida a partir, hablemos para no irnos tan atrás, a partir de nuestra vida intrauterina, y que vamos desarrollando por estos estímulos de la afuera y esa interpretación, ese impulso reflejo de interpretación de esos estímulos, vamos desarrollando determinados patrones. Y entonces se van a ir activando de esos patrones, de esa estructura eh, base de toda la humanidad, se van a ir activando mecanismos de acción y respuesta en función a cómo yo tenga definido ese estímulo. Vamos a empezar de los 5, vamos a empezar con el Shen, que es el que está en el corazón, ¿sí? Es la, eh, es la primera dimensión donde se manifiesta, dice, el cambio energético en génesis, ¿sí? Es decir que, porque si bien en cada uno de nuestros sistemas o cuplas energéticas, ¿sí? De los 5 elementos que nos constituyen, si bien cada uno de ellos tienen una consistencia, una identidad, un propósito, una estructura, una lógica, una inteligencia, todos de alguna manera están influenciados y forman parte de una faceta de manifestación del Shen. Entonces, lo primero que siempre se va a buscar es ese estado del Shen. ¿Se acuerdan cuando hablamos que el Shen era la mente para simplificar el concepto? Y para traerlo a este campo, diríamos que el Shen sería la mente lógica, la mente emocional y la mente inconsciente, ¿no? Donde se guardan en la mente lógica se guardan las respuestas automáticas, por decirlo así, y todo lo que tiene que ver con la interpretación de la cuestión cotidiana y el manejo de la vida. En la mente emocional se desarrollan las respuestas a ese impulso reflejo del pensamiento, y en la mente inconsciente se guardan los patrones o mandatos ya predeterminados que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra encarnación, ¿sí? A lo largo de esta experiencia. Entonces, ese conjunto de estados de la mente, esa dinámica, esa retroalimentación permanente, ese movimiento energético permanente de la mente, toda nuestra cotidianeidad, va a ser la que va a determinar el flujo del chi, y el movimiento de ese flujo del chi a nivel del Shen va a ser el que va a determinar de alguna manera la estructura más importante de impacto sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien, excelente. Entonces, el Shen va a ser el que va de alguna manera representar, ¿sí? Va a ser el vocero de las expresiones de los desequilibrios internos, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio en la madera, en donde, por ejemplo, hay un bloqueo energético, por cualquier causa que sea, o por varias multifuncionalidades de causas, ese desequilibrio bioenergético de la madera, que vamos a estar relacionado con una emoción, por ejemplo, muy conocida, que es la ira, la frustración, la rabia, el rencor, el resentimiento, lo vamos a manifestar a través del Shen. El Shen va a ser el vocero del Hum, ¿sí? De ese desequilibrio que genera en esa estructura, en esa cupla yin y yang de la madera, y que va a ser expresado a través, el Shen va a ser su vocero, quien lo manifiesta al mundo de la afuera, y el que lo va
a manifestar en el mundo interno va a ser la propia cúpula energética, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Es decir, a nivel de las emociones, a nivel de la verbalización o la manifestación de las emociones, estas van a ser canalizadas hacia la afuera a nivel más sutil, a través del Shen. ¿Sí? Va a ser el Shen el que va a canalizar la ira, va a ser el Shen el que va a canalizar la alegría, va a ser el Shen el que va a canalizar el miedo. Pero el rector de toda esa energía, muy sutil, que empieza en ese proceso de desarmonización de cada uno de los otros espíritus, va a manifestar internamente a través de los signos y síntomas, cuando hablamos ya de cuestiones manifestadas a nivel de patología o desequilibrios fisiológicos o funcionales de cada uno de los órganos o cúpulas de órganos. Entonces se va a construir una red entre la manifestación de mis Ben-Shen a nivel interno y la manifestación de mis Ben-Shen a nivel externo. ¿Sí? Entonces va a haber un Ben-Shen hacia el afuera, social, un Ben-Shen, me voy a expresar todo ese mundo interno que me está pasando desde una manera que va a estar también determinado por el contexto en el que yo me desarrollo, en el contexto en el que yo vivo, el nivel de posibilidades de comunicación y de expresión, los modismos. Entonces, todo ese aspecto de la afuera también va a condicionar la forma en que se manifiesta esa desarmonía de mi Ben-Shen internamente. Y también va a tener un efecto de retroalimentación, ¿no? En cuanto yo pueda expresar y verbalizar lo que me sucede, va a tener un movimiento energético, un camino del chi, yin y yang de esa situación diferente, así no tengo la posibilidad o la capacidad o los medios para manifestarlo externamente. Entonces, potencia, por ahí más, puede ser una potenciación a una liberación y un reequilibrio armonioso de un estado de desequilibrio, mi entorno, o puede ser una causa que refuerce mi estado interno de desequilibrio. ¿Sí? Depende de cómo pueda yo manifestarlo en el afuera. Y entonces ese contexto externo también va a condicionar ese Shen. Entonces ese Shen no va a estar solo condicionado por todo lo que yo traigo en los programas que traemos, sino también va a estar condicionado por el entorno, por el ciclo de vida que he vivido y por mi feedback, mi retroalimentación, mi capacidad de comunicación e integración de mi yo interno, mi yo afuera, y mi yo afuera, mi yo interno. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Bien, bien. Bien. Entonces lo que primero se busca es observar el Shen. ¿Sí? En medicina china se hace mucha observación del Shen de la persona. Cuando nosotros hablamos del Shen de la persona, estamos hablando de su mirada, estamos hablando de su forma de hablar, estamos hablando de su postura, del brillo, ¿no?, de sus ojos, de la condición de la postura del cuerpo, de la forma de caminar, de la forma de expresar, de cómo habla, en qué tono, en qué velocidad, en qué pausas, los movimientos, todo lo que relata, cómo lo relata. Por supuesto, ya vamos a un plano mucho más profundo, porque ya primero estamos como en un Shen superficial, cómo se expresa superficialmente un Shen, ¿no? Entonces, en equilibrio, en desequilibrio. Luego vamos a un Shen más interno, entonces vamos buceando en la mente, cómo relata, cómo piensa, qué siente, cómo conecta con lo que sucede. Entonces está viendo ahí esas condiciones que hay de ese Shen en la mente. Y luego vamos a ir a un Shen más orgánico, ¿no? Cómo está en el estado de salud, dónde se está manifestando eso que manifiesta externamente, más allá que uno pueda venir a decir, tengo tal cosa, me duele tal cosa. Pero ¿qué implica, para no quedar solo en el título de la desarmonía, qué implica a nivel emocional esa desarmonía? Entonces ese Shen que va a estar alimentado y que va a ser alimentado por todas las otras emociones, ¿sí? Si bien cuando uno analiza estas teorías, relaciona cada cúpula energética con una emoción, y en realidad es la forma en que se manifiesta internamente en todos los campos, físico, bioenergético y psicoemocional, una emoción que va a ser expresada y verbalizada a través de un Shen, que es el canal. Entonces,
ese Shen va a adoptar distintos, la manifestación de ese Shen va a adoptar distintos nombres, de acuerdo en donde se encuentre el desequilibrio de la cúpula de los elementos. Bien. Entonces, el corazón, el emperador, es el que rige, administra, supervisa, cuida todas las energías del cuerpo, ¿sí? Y todo ese chi energético va siempre a alimentar, sostener y venerar, es decir, elevar su energía hacia ese corazón. Entonces, por eso se dice que es el Shen el que va a manifestar esa energía a nivel del plano externo, ¿no? Bien, vamos a ver cómo sería un Shen centrado. Vamos a analizar ahora cada uno de los elementos. Una estructura es, ¿sí? Cada aspecto es interesante. Ustedes tienen el material ahí. ¿Cómo sería un Shen centrado? Una estructura, eh, una unidad, un humano con un Shen centrado. La emoción que lo va a afectar es el shock o la alegría en desequilibrio, ¿sí? Se dice que van directamente, propiamente la emoción propia de ese espíritu es el enojo y la alegría. Recuerden que las emociones tienen no es una palabra que expresa solo un significado. Las emociones son palabras que van cobrando vida en función a cómo cada ser humano las va viviendo y las va transitando. Por lo tanto, cada emoción tiene para mí dos cualidades. Una, un abanico de posibilidades, que es en la forma en que puede expresarse un concepto que nosotros rotulamos para darle una identificación a una emoción, pero que no es única, no es unequívoca, no tiene una sola forma de impronta o de presentación, ¿no? Entonces, va por un lado. Y por otro lado, esas emociones suelen oscilar entre extremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la oscilación del Shen sería entre el enojo y la alegría, ¿sí? Esa sería la oscilación del Shen. Hace mucho calor, gente, por aquí. Perdón que me voy a recoger el cabello con una lapicera. Entonces, ese Shen centrado va a ser una personalidad que va a ser alegre, de buen humor, optimista, en equilibrio. No todo positivo, todo está bien, no me pasa nada, está todo súper, la vida es perfecta. ¿Sí? Estamos hablando de un ser humano, como todos nosotros, que vivimos la materia y experimentamos y nos vinculamos y vivimos en un contexto, en un entorno, nos pasan cosas, tenemos vínculos, tenemos cuestiones de trabajo, sociales, etc. ¿Sí? Siempre la idea es ir hacia un equilibrio. No puede estar todo perfecto, no puede ser todo equilibrado, no puede ser todo entusiasta, alegre. Tiene que ser en una cuantía que no me polarice, que no me vaya a esa polarización energética, ¿sí? Diría como eh, irse al extremo sería, bueno, lo vamos a ver en un ratito, es como irse en la búsqueda permanente de la alegría, de la adrenalina y no hacer esto de centrarse, ¿no? De escucharse, de observarse, de autoanalizarse. Entonces, en general, un Shen centrado va a ser una persona carismática, entusiasta, alegre, comunicativa, optimista, respetuosa, equilibrada, ¿sí? Va a ser una personalidad de esas características. Lo va a desequilibrar la alegría o el shock emocional y el enojo, ¿sí? Entre enojo y alegría los shocks emocionales fuertes, ¿sí? Que producen, los shocks emocionales fuertes suelen producir suelen desencadenar también hasta en patologías complejas, ¿no? Por ahí después de un shock emocional fuerte, no se le puede dar un 5, pero le puede dar una enfermedad compleja, ¿sí? Porque bueno, es como un cachetazo al Shen, como que le pega un cachetazo y lo saca de eje y se produce como el Shen es el administrador, el emperador,
regulador de todos los otros espíritus en continuo movimiento, como que al desordenarse tan bruscamente el Shen, se termina desordenando todo. Cuando el Shen está en desequilibrio, termina desequilibrándose todos los otros. ¿Sí? Entonces empieza a impactar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una mente que está en desequilibrio, con tendencia a determinados procesos de pensamiento, a decisiones, que me lleva una mente en desequilibrio, ¿qué sería? Una mente que no está en comunión con mis deseos profundos, una mente que no está en equilibrio con los mandatos de la tierra. ¿Sí? Una mente autoexigente, una mente crítica, una mente inconformista, por dar algunos ejemplos, no son los únicos. Entonces, si yo tengo una tendencia a vivir o una mente rencorosa, o una mente que no suelta el pasado, entonces una mente que es negativa, por decir cosas, para hablar de cosas que nos pueden desarmonizar, ¿no? Entonces voy a tener una tendencia a desarmonizar ese Shen, y ese Shen va a tener una tendencia a impactar en los otros. Termina siendo un efecto cascada, ¿sí? Es un efecto de bajar cascada. Entonces, y además, las desarmonías que puedan haber en los otros va a ser un efecto de ascenso, va a terminar desarmonizando que nos pasa, ¿no? Cuando nos suceden cosas complejas, que se nos termina destartalando el coco, como digo yo, ¿no? La cabeza. ¿Sí? Perdemos la coherencia, perdemos la objetividad, bueno, entramos en vaivenes emocionales, ¿sí? Ese es un Shen en desequilibrio. Entonces, un Shen en exceso va a ser una persona charlatana, demasiado verborrágica, permanentemente excitable, ¿sí? No solamente en el plano sexual, excitado él, ruidoso, demasiado ostentoso, eh, 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 polarizarse al fanatismo de las cosas, ansioso, una personalidad ansiosa. La ansiedad es una manifestación emocional del Shem, la ansiedad. Cuando está en exceso, ¿qué quiere decir eso? Cuando está súper pasado de energía, ¿sí? Acuérdense que les hablé del yin y el yang, cuando están polarizados en una energía más yang, ¿sí? Más de movimiento y de plenitud. Son personas que se dicen seductoras, pero en realidad tratan siempre de enroscar al otro, de seducirlo, de manipular al otro. Cuando está en deficiencia van a ser personas temerosas, inseguras, eh, que no creen en sí mismos, que no creen en los otros, sí, lo contrario, silenciosa, sensible, eh, muy metida para adentro, ¿sí? Va a tener esa tendencia a irse para adentro. Y va a tener cuando hay desequilibrios, ya sea en exceso o en deficiencia en el Shen, tenemos tendencia a tener dificultades con la comunicación. Una de las dificultades que tenemos, recuerden que la energía del Shen está sostenida y alimentada por la sangre del corazón, y el corazón es el que sostiene la lengua, la energía de la lengua, y la comunicación, ¿no? La voz, el mandato. Entonces, cuando haya exceso o deficiencia de esta energía, del Shen, vamos a tener dificultades con la comunicación, o vamos a ser excesivamente comunicadores, ¿sí? Excesivamente ruidosos, o vamos a tener una tendencia a no poder expresar lo que nos pasa. No se trata solo de la comunicación social, ¿no? Sino también tiene que ver con la comunicación internamente conmigo, cuánto me hablo y cómo me hablo también, ¿no? Entonces, cuando estoy en exceso puedo ser demasiado mentiroso conmigo mismo, ¿sí? Demasiado exagerado conmigo mismo, demandante de mí mismo, y cuando está en deficiencia puedo irme hacia la incredulidad o no tenerme confianza, a callarme, a no expresarme, no manifestarme. Eh, También voy a tener dificultad con los límites, y esto tiene que ver con la polarización del Shen, es decir, que se van de todo movimiento a nada de movimiento. Es una energía que tiende a polarizarse mucho cuando está en desequilibrio. Entonces voy a tener dificultad con los límites, los espacios, lo mío y lo tuyo,
eh, mis propios límites en lo que hago, ¿sí? Entonces voy a tener tendencia a ser exagerado con todo lo que hago o no, al contrario, depende de si estoy en exceso o en plenitud, pero me va a costar mucho eso, me va a costar también después, cuesta mucho, y una de las cosas que más fisiológicamente impactan el descanso, el sueño reparador, eh, la conexión con la capacidad de soñar tanto en el sueño reparador como también la capacidad de soñar en cuanto a lo que tiene que ver con los proyectos, con la manifestación de los objetivos. También van a tener dificultad con permitirse la posibilidad de disfrutar, ¿sí? Del placer, del disfrute, de darse lo que se merece, de darse sus tiempos, sus mimos, de conectarse desde un lugar amoroso con otros y con uno mismo, ¿sí? Entonces son como tres aristas en donde va a tener, se va a manifestar esta dificultad. Una va a ser con los espacios, eh, los límites no solo externos, como dije recién, sino también hacia uno mismo. Otro va a tener que ver con la capacidad de conectarse con el disfrute y el placer. Y otro va a tener que ver con la capacidad de comunicarse también, ¿no? La expresión de lo que me pasa y la expresión de lo que deseo también, y eso está relacionado también con el placer, ¿no? Con mis deseos, ¿no? Y está relacionado también con los sueños, mis proyectos, mis deseos, mis sueños, lo que me genere alegría, ¿no? Realización, bienestar, eh, consolidación en la vida, ¿sí? El Shen tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo vamos? Háganme una ceñita. ¿Bien? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, después que termine abrimos las preguntas. Vayan anotando, vayan anotando. Eh, bien, el HUM. La personalidad del HUM, lo que la afecta, dice, es la ira. Cuando hablamos de ira, hablamos de una manifestación de facetas de la ira. La ira se puede manifestar, el concepto de ira incluye, según mi mirada, incluye otros conceptos que tienen que ver con la rabia, con el rencor, que tiene que ver con la frustración, ¿sí? Que tiene que ver con el resentimiento, que son emociones que son muy corrosivas, muy intensas, muy degenerativas y que están alojadas, se alojan e impactan directamente primero a nivel de mi hígado y mi vesícula biliar. ¿Mm? En la próxima, para terminar este tema, vamos a ver la conexión de los HUM con las cuplas de órganos, estructuras del cuerpo y demás, para que veamos cuál es el recorrido bioenergético que va haciendo estos espíritus a nivel del cuerpo, ¿sí? A nivel del cuerpo y las emociones. Entonces, cuando una persona tiene un Jun centrado, hablemos siempre que es un yin y yang esto, ¿no? Está centrado en un estado, en un aquí ahora, no es un centrar permanente, estamos en permanente mutación y movimiento. Podemos tener periodos de nuestra vida que estemos más acomodados, periodos de nuestra vida en donde estemos menos acomodados o menos equilibrados. Acá se trata siempre de tender al equilibrio, no de vivir equilibrados, ¿sí? Porque no es el equilibrio desde la cosmogonía china no es un 50 y 50, yin y yang, un 50 y 50 de la polaridad energética, es una dinámica que se va retroalimentando y reequilibrando, ¿sí? Se va nutriendo y transformando esa energía y vamos permanentemente en ese movimiento. Algo puede haber, como les dije recién, momentos en nuestra vida, por circunstancias, situaciones, etcétera, que estemos en un estado más desequilibrado de alguno de estos aspectos, y otro momento en nuestra vida en donde estemos un poco más ordenados. Pero la idea es poder detectar desde qué lugar nos estamos desequilibrando, qué órgano me está hablando, en función de eso me voy dando cuenta además qué, qué patrón, qué estructura psicoemocional y qué cimiento espiritual se está moviendo, ¿sí? Porque acuérdense que nuestro espíritu se expresa, aprende y experimenta a través de todo lo que somos, pero también parte de todo lo que nosotros somos, experimentamos,
y vivimos en cada uno, a través de cada uno de nuestros 5 elementos, es información que sube al espíritu. Entonces en el espíritu también está esa información, ¿sí? Están los lineamientos generales. Y estaría la misión, cuando uno lee yo como administradora de empresa doy un ejemplo de lo que conozco, cuando uno lee la misión de una empresa, la misión de la empresa, bueno, ahí sería la misión de cada Benchen, ¿no? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué están? ¿Sí? Y a través de ello van a manifestarse las distintas improntas. Entonces, cuando está el Jun centrado, el Jun va a ser una persona que va a ser ambiciosa pero equilibrada, no es una ambición desmedida, no es una ambición materialista, es una ambición de autodesarrollo. ¿Mm? Es una ambición hedonista, es una ambición de sueños, de objetivos. Va a ser competitiva, pero no es una competencia con el otro, sino es un desempeño, va a buscar el mejor desempeño, ¿sí? Competitiva en el sentido de que va a dar su mejor competencia, sus mejores, brindar y desarrollar sus mejores competencias y habilidades, segura de sí misma, certera con sus palabras y sus procederes, comprometida, honesta, franca, decidida, va a ser una persona convincente porque todo lo que expresa lo expresa desde un lugar de eh, compromiso, ¿sí? Desde un lugar de compromiso. Entonces lo va a afectar la ira en esa faceta de emociones que recién conversamos, que recién les compartí, y cuando va a tener dificultades con la intensidad, ¿sí? El otro tenía dificultades con los extremos, ¿se acuerdan? Guillem tenía dificultades con los límites y los extremos. El Jun tiene dificultades con la intensidad y con el equilibrio de esa intensidad, ese equilibrio energético. Y va a tener dificultades con los límites, pero no los límites de los espacios, sino son los límites que están relacionados con la capacidad de expresar la vida. Y el otro es un límite de lo tuyo y lo mío, hasta aquí llego, esto puedo. ¿Sí? Es un límite más mental, más racional, más estructural, más lógico, más de pensamiento. ¿Sí? Este va a tener que ver con la restricción o los límites que tienen que ver con la capacidad de expresar los deseos. ¿Sí? Recuerden que el Jun está relacionado con el hígado y la vesícula biliar, que lo vamos a ver después, la próxima, y que está relacionado con la primavera, y esa estación es una estación que nos habla de la expansión y la regeneración, el resurgimiento de la vida, ¿sí? En la naturaleza, pero también está la regeneración y el resurgimiento y la expansión de nosotros mismos en todos nuestros campos. Entonces, desde esa restricción, ¿hasta dónde puedo avanzar? ¿Qué puedo dar? ¿Sí? Esos límites están más relacionados con la manifestación de los deseos. Va a tener también, dijimos que era equilibrado, que era ambicioso, comprometido, pero cuando está en desequilibrio, ya sea en exceso o en deficiencia, va a tener tendencia a irse de eso y se va a ir más hacia, o se va a ir a una ecuanimidad y una austeridad y un rozando ya el límite de la carencia, o se va a ir a una exageración en todo lo que manifieste. Sí, todo mucho, de mucho y de todo, esa intensidad. Va a tener dificultades para la cooperación y compartir, que tiene que ver lo contrario a un Shen en armonía, ¿no? Que dijimos al principio. Bien, ¿cómo se va a manifestar esta desarmonía? En exceso, como dijimos, es plenitud, y en deficiencia significa que falta, que hay carencia, ¿no? O que está como reprimido. Diríamos que el exceso sería en una expansión exagerada y en deficiencia sería en una contracción exagerada, ¿sí? Que pasa los límites normales de un yin y yang en equilibrio. Entonces, cuando están en exceso van a ser compulsivos, impulsivos, agresivos, estrictos por demás, tiranos, incluso hasta pueden, en su dureza, pueden incluso esa rigidez, ¿sí? Imagínense
que el Jung rige la conciencia del hígado y la vesícula biliar, y el elemento madera rige el estado de bienestar y de equilibrio de los ligamentos y tendones. Entonces imagínense esa tiranía, esa, esa estructura rígida que tiene que ver con tendones y ligamentos que no se pueden mover, ¿no? Es como que tiene como una eh, falta de elasticidad, cintura, elasticidad en la vida. Cuando se habla de temeraria y vehemente, significa que demasiada expresa mucha agresividad. El Jung expresa mucha agresividad cuando está en desarmonía, cuando está en plenitud. Esa ira sale expresándose en esa impulsividad, en esa compulsividad, ¿sí? Cuando sale hacia afuera se expresa con una agresividad externa, una compulsividad externa, y cuando se va hacia adentro se expresa la misma emoción, pero afectándose internamente cada uno, ¿no? Cuando está en deficiencia, dijimos que este elemento tiene mucho que ver, este espíritu, con la capacidad de expansión y de regeneración de la vida. Entonces, cuando está en insuficiencia, no va a poder, es como que no va a poder florecer, porque esas semillas que distribuye y la primavera, donde comienzan a brotar todo, no va a saber dónde caer, es decir, no va a saber dónde estar, dónde pararse. Entonces va a haber tendencia a ser indeciso, a ser inconstante, es decir, no va a poder sostener un proyecto, una idea, un deseo, un camino, una relación, etcétera. Entonces se va a hacer incompetente, incapaz, con dificultades de materializar, de concretar, de sembrar, de regar, de expandir, de sostener, de cuidar. Y entonces va a desarrollar una personalidad más tendiente a, no es un enojo, sino es un nivel de insatisfacción tan profunda que lleva a un vínculo entre pretender mucho y no poder moverse en relación a eso, ¿sí? Entonces va a haber esa cuestión de, por un lado, el Hum va a tirar al movimiento, a la expansión y a la generación, y por otro lado, la deficiencia de esa energía, el desequilibrio de esa energía en el campo del humano, en la materia, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de bien abstracto, arriba de todo. Cuando ese Hum que me expresa y me pide, me muevo de una determinada manera, está en contradicción con el Hum que se está expresando en este aquí ahora, en el plano de la materia, va a producir esta tirantez, y entonces va a producir ese estado de enojo con la vida. ¿Mm? Enojo porque estoy enojada. Pero no es el enojo del Shen, es el enojo de rabia, es el enojo de impotencia, ¿sí? Es una otra manifestación de esa palabra. Usamos normalmente esa palabra, pero es como una rabia hacia las situaciones que se me presentan. El Po, que está relacionado con el metal, recuerden que el Hum y el Po eran las herramientas para la alquimia. ¿Mm? El Hum nos da la madera para la vida y el Po nos da el metal, ¿sí? Para cortar, para purificar, ¿sí? Para desmalezar. Y el Jun nos da la madera, nos da la expansión, nos da los brotes, nos da toda la potencia sembrada en la tierra, ¿m? Que está nutrida por el Chin, por el riñón, por el Si, y fecundada por el Shem, por el corazón. Bien, cuando el Po se descentra, emocionalmente se descentra por la tristeza, la melancolía, el no poder soltar cosas del pasado, el vivir remembrando, recordando situaciones del pasado que no son lindas en nuestra vida, y entonces nos trae esta emoción. Siempre hablamos que para que esta emoción nos descentre, tiene que ser una pasión.
Y una emoción se transforma en pasión cuando se instala en nuestra vida y vivimos desde ahí, ¿sí? Vivimos en ese estado emocional permanente, con altibajos, con momentos más marcados o con momentos menos marcados. Podemos vivir con un estado emocional de un ser excitado, hiperactivo, ¿m? Que nos va a llevar a un montón de otras desarmonías. Podemos vivir con un estado de un hum rencoroso, que no puede perdonar algo, entonces estoy en esa emoción. O podemos vivir con un estado de un po melancólico, triste. Entonces ahí se va a producir, se va a descentrar la energía. Cuando está centrado es una personalidad que es metódica, dice perspicaz, es decir, asertiva, meticulosa, minuciosa, corta. Acuérdense que el Po es el metal, pulmón, intestino grueso. Hace una incisión, ¿sí? Precisa, ¿sí? Como un cirujano. Entonces es minuciosa, perspicaz, metódica, disciplinada, pulcra, eh, es muy adaptable y meable. Acuérdense que el metal se funde con el fuego y toma distintas formas, ¿sí? Disciplinada, reservada, y va a tener esas características de una personalidad cuando tu metal, cuando tu Po está en armonía, está centrado. Vamos a tender esa tendencia. Entonces, fíjense qué complejo que somos. Si nosotros analizamos nuestros 5 grandes espíritus, ya tan solo analizándolos en la plantilla macrocósmica de la creación, la dinámica de nuestra mente, que es el Shen el que gobierna, administra y supervisa todo esto, ¿no? Pero que se van manifestando, la dinámica que tiene cada uno de los elementos, cómo nos van impactando en nuestra psiquis, en esta psiquis de la materia, ¿verdad? Y esa dinámica, fíjense que somos Po, somos Hum, somos Shen, somos Shi, somos Fi, somos los 5. Centrados o descentrados, en plenitud o en deficiencia, permanentemente en movimiento. Entonces, este tema que es tan abstracto y tan complejo, se los quiero compartir para que puedan intentar dimensionar lo abstracto, lo complejo que somos y cuánto es la paciencia, el amor, el respeto que nos merecemos sentir por nosotros mismos en este proceso de la vida. ¿Mm? ¿Cuánto, cuán complejos somos, cuán interdimensional somos, cuán tejido energético somos, tan solo analizando esta faceta, sin luego meterla a la materia y al vínculo de todo lo que nos sucede, que yo los invito a mirarse desde este lugar, desde esta complejidad maravillosa que somos y desde cómo nosotros podemos detectando algunos patrones, detectando estos grandes bloques de información, por llamarlo así, cómo podemos nosotros autogestionarnos emocionalmente y entendernos en qué punto estamos en cada momento, ¿sí? Y que a veces no estamos centrados en ninguno, en ninguno, ¿sí? Y a veces estamos centrados en uno y en otros no, y estamos permanentemente en movimiento, ¿sí? Cuando decimos centrado, estamos hablando de un estado ideal, ¿sí? Un estado hacia el donde intentamos caminar, ¿sí? Pero estamos en proceso, para eso estamos acá. Bien, va a tener dificultades control, ¿sí? Metal corta, divide, purifica. Va a tener entonces dificultad con el control, con el orden y el desorden, ¿sí? Va a tener dificultad con la autoridad, ¿sí? Con los límites, con la autoridad, pero ya desde el lugar de la autoridad. Es decir, ¿quién me pone los límites desde la afuera y si yo me pongo mis límites a mí mismo? ¿Cuánto respondo a la autoridad del otro? ¿Sí? Bien, en exceso, bueno, como es metal y hay estructura, es una personalidad cuando está en exceso que va a ser muy dogmática, estructurada. Este me hace acordar a los 4, ¿vale?
El número 4. Dogmática en numerología, estructurada, ritualista, estricta, fría, indiferente, perfeccionista, prejuiciosa, jugadora, ¿no? Y en deficiencia va a ser medio parecida la energía, pero se va a ir a, digamos, parecida, va a ser contraria, perdón, a la energía, ¿no? Y se va a ir más a, eh, o sea, no es ni fría ni indiferente, directamente es insensible, no siente, no percibe, no hay empatía, ¿sí? No percibe, no hay verdad, no hay puridad, pero la verdad desde la pureza, acuérdense que el metal purifica, no hay pureza, no hay verdad desde la pureza, ¿sí? Entonces también no hay pureza desde todos los planos de su vida, va a ser una personalidad descuidada, abandonada, resignada, puede llegar a ser promiscua, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El Shi que tiene que ver con la tierra. ¿Mm? Lo afecta, dice, la reflexión excesiva, me gusta decir también pensamiento rumiante, también tiene que ver con esta mente laberíntica, ¿no? Que está mucho tiempo en la mente, piensa, 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 y no sale de ahí, ¿sí? Eso lo desarmoniza. Un Shi centrado en la tierra, por lo tanto va a ser abrazadora, sostenedora, cuidadora, amorosa. Es la tierra, es natural, fluye naturalmente, por lo tanto va a ser relajada, confiada, compasiva, sociable, enfocada, tranquila, serena, atenta tanto de la percepción, de percibir y entender el afuera y el adentro, como también atenta en cuanto a lo servicial, ¿sí? A lo dadora, ¿sí? El elemento tierra, la personalidad tierra, una personalidad dadora, en equilibrio, enfocada, ¿sí? Sabe hacia dónde direccionar su energía. En excesos se va para de rosca, sobreprotectora, asfixiante, controladora, metida, inoportuna, invasiva, dominante. Eh, Se va a preocupar demasiado por todo, ¿sí? Va a ser asfixiante, una personalidad asfixiante. Y en deficiencia, eh, es parecida, pero en el otro te da de más, o sea, te cuida de más, ¿sí? Se mete de más, hace de más, ¿sí? Pero lo hace desde un lugar de cuidarte, de darte. Pero cuando está en deficiencia no se puede dar a ella misma, por lo tanto, es también una energía pesada, se transforma como en lo que sería el tan, la humedad, pegajosa, pesada, intrometida, cargosa, ¿sí? Pero es pesada, es como que se pega en el otro, ¿sí? Interfiere en la energía del otro. Y para ser aceptada tiene tendencia a ser muy servicial, ¿sí? Muy, como diríamos, el chivo expiatorio o el perrito, la chiquita o el chiquito de los mandados, que todo siempre le dice que sí a todos, porque se pone en ese papel de te doy, te doy, te doy, soy servicial, te sirvo, te sirvo, te sirvo, porque está en deficiencia. En el otro en exceso te asfixio. Acá estoy así como, aquí estoy para lo que sea, pero soy yo, reconóceme, te doy, te sirvo. ¿Sí? Lo hace de un lugar de búsqueda de reconocimiento. Y el Shi, que tiene que ver, el Si, que tiene que ver con el riñón, lo afecta el miedo, dice el miedo, el terror. También se le puede sumar aquí emociones o situaciones que tienen que ver con los cambios del statu quo, ¿sí? Cambios de realidades, situaciones nuevas, que pueden ser una separación, un cambio de trabajo, un cambio de casa,
eso va a producir desestabilización, es una energía que se pone alrededor de las caderas, ¿sí? De esa zona donde está el riñón, toda esa energía, y entonces van a ser afectados por el miedo y en su caso extremo el terror, pero también por los cambios de la realidad, que me desestabilizan. Por lo tanto, todo lo que me desestabiliza va a afectar mi chi, en primer lugar. Porque el chi es el chin, se manifiesta a través del chin, que es la energía ancestral que está guardada en mis huesos. Esa energía, la conciencia del chin, está guardada en la médula ósea, en los huesos. Por lo tanto, todo lo que sea me va a desestabilizar todo lo que sea cambio. Se manifiesta en patologías óseas, por ejemplo. Ya lo vamos a ver en la próxima. Entonces va a ser una personalidad que va a ser, es ancestralidad el Shi centrado, ¿no? Entonces, y es profundidad. Por lo tanto, va a ser una personalidad muy autoobservadora y observadora del entorno, con un mundo interno, una búsqueda interna de silencio, de introspección, eh, con mucha sensibilidad, ¿sí? No una sensibilidad, eh, eh, ¿cómo les explico? Es una sensibilidad de la percepción del otro, de lo que tiene que ver con la empatía, el sentirse y sentir al otro, muy buscadora, ¿sí? Por lo tanto la va a ser curiosa, eh, inteligente, ingeniosa, también es muy meticulosa y ordenada, es una energía bastante ordenada cuando está simple, eh, eh, real, auténtica, franca, una energía de ese tipo. ¿Por qué no tiene miedo a nada? Porque tan solo es, no pretende nada, solo se manifiesta, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando el reconocimiento del otro, ¿sí? La aceptación del otro, ¿no? El afuera nos produce incertidumbre, nos produce miedos, ¿sí? Dudas, también puede ser una emoción que esté relacionada con el Shi, la duda, la incertidumbre, ¿se entiende? Son cosas que nos desestabilizan. ¿Mm? Entonces, como está centrada, esas emociones las conoce, las vive, pero las administra. ¿Qué quiere decir que están centrados? Quiere decir que no es que no sientan esas emociones, las pueden, las ven, las integran, no las combaten, las experimentan, las integran y las forman como parte de su proceso evolutivo. Ah, en exceso, bueno, todo lo contrario, si era confiada, etcétera, etcétera, va a ser preocupada por todo, temerosa de todo, media exagerada con los miedos, eh, va a tender a meterse para adentro, a retraerse, a no expresarse, a no comunicar, va a estar así como observando todo, pero no desde una observación del todo como una observación contemplativa, va a ser una observación de desconfianza. ¿Sí? Estar ahí como chusma, diríamos, ¿no? Preocupada, insegura. ¿Sí? Y cuando está en deficiencia, cuando está en exceso, todos esos miedos los manifiesta así, ¿sí? Expresándose hacia el afuera. Cuando está en deficiencia, se va para adentro y desaparece, ¿sí? No me vean, no existo, me escondo atrás del árbol, ¿sí? No me comprometo, no quiero estar con nadie, no me vinculo con nada, me puedo llegar a ser fóbica, puedo tener TOC, ¿sí? Soy negativa, una personalidad negativa, una personalidad pesimista, una personalidad desconfiada también, muy crítica, muy juzgadora. Eso es como es la energía que tiene que ver con el chin, con el riñón, con la ancestralidad, con la energía del cielo anterior, de mis padres, con la energía que fui
captando a lo largo de mi vida, desde la vida intrauterina, también me puedo volver una personalidad eh, insegura desde un lugar de no, no vivir la vida como en la etapa de la vida en la que estés, como querer volver a la etapa de donde me protegían otros, me cuidaban otros, ¿sí? Entonces se vuelve con emociones que tienen que ver con emociones más de infantiles que uno cuando es más chico vive, ¿no? Eh, que puede ser, por ejemplo, eh, eh, que sea caprichosa, testaruda, una personalidad que quiere salirse siempre con la suya, porque eso le da seguridad, ¿sí? No es quiero tener la razón, quiero salirme siempre con lo mismo, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, lo que hemos visto para cerrar es, los Wen-Shen es la configuración espiritual que según la cosmogonía china hemos venido a vivenciar a través de la manifestación del yin y el yang, a través de los 5 elementos. Los 5 elementos es la materia, ¿sí? Es el cuerpo físico y el cuerpo, y los cuerpos sutiles, ¿sí? ¿Cuáles son los cuerpos sutiles que más cerca tenemos y con los que más siempre hablamos? No, existen otros, pero siempre hablamos de cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo etérico o bioenergético, que ahí es donde están los meridianos de acupuntura, los puntos de acupuntura, los chakras, toda la bioenergética del cuerpo, donde se mueve el chi. ¿Mm? Y luego el cuerpo físico, están todas las estructuras. Entonces nosotros, son en esas 4 dimensiones, cuerpo físico, cuerpo etérico, bioenergético, cuerpo mental y cuerpo emocional y cuerpo mental, diríamos que el cuerpo mental está más arriba, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo físico. Cuerpo del dolor, el cuerpo que manifiesta los síntomas. ¿Se entienden las capas? Hay otras capas arriba, pero vamos a hablar de estas, son las que están relacionadas con este, para no abrir tanto, ¿sí? Entonces, estas manifestaciones, estos Wen-Shen, se van a ir manifestando de ese gran espíritu que está en ese yo superior, que le llaman otras culturas, otras cosmogonías, ¿sí? Wen-Shen, yo superior, el gran espíritu, mi conciencia crística, etcétera, etcétera, etcétera. Mi programa, como le quieren llamar, toda esa dimensión de mi espíritu, ese mi yo superior, ese Ben Shen, se va a manifestar en esta materia, en esta experiencia de vida, a través de estos cuerpos. Entonces, primero va a manifestarse, digamos, armonías, desarmonías o centrado o equilibrio, se van a vivenciar en el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico, el cuerpo físico, etérico bioenergético, el cuerpo físico, y va a dar un resultado a través de un cuerpo que le llaman el cuerpo de dolor, donde se manifiestan los signos y síntomas de cada uno de estos Wen-Shen, ya hizo todo el recorrido y después sube, ¿no? Porque para los Wen-Shen, para el Gran Espíritu, el Wen-Shen no, digo los Wen-Shen porque la raza humana tenemos todos los mismos Wen-Shen, somos iguales en programación, ¿sí? En programación Wen-Shen, programación espíritu, tenemos los mismos programas, la misma los mismos destinos turísticos, el mismo, digamos, los mismos programas, las mismas herramientas para caminar este camino. Luego se irán activando. Y entonces va subiendo luego, así como va bajando la impronta y va llenando de esa energía, de esa conciencia cada uno de estos cuerpos, por llamarlo así, lo estamos dividiendo para entenderlo de esa manera, todo lo que resulta en ese cuerpo del dolor, que no necesariamente tiene que ser un cuerpo del dolor, puede ser un cuerpo del placer, ¿no? Un cuerpo de mazo mazo, voy ahí, voy acá, ¿sí? No tiene que ser un cuerpo del dolor que sea sufrimiento, ¿sí? Un cuerpo de la expresión, podríamos decir. De eso va subiendo luego la información hasta que llega nuevamente a nutrir a el programa, la base de datos de información donde se guarda todas estas experiencias que suben a la conciencia. ¿Sí? Bien, vamos a
También un segundito, vamos a detener la grabación.